Jesús, Él llamaba a sus discípulos. Y Él eligió a sus discípulos para poder servirle, para poder hacerlo discípulos primero, después apóstoles, y para que después siga el trabajo que el Señor mandó a hacer. Amén. Y Él los llamó. Y yo quería compartir en esta noche un pasaje que en realidad es muy triste esta historia, pero vamos a leer para que no sea muy largo. Mateo capítulo 19, y vamos a leer desde el 20 en adelante. Vamos a leer todo juntos. Este pasaje es muy triste porque Jesús, Él venía a sus discípulos y al que Él se acercaba le decía, sígueme, ¿no? A otro le dijo, sígueme y te haré pescador de hombres. Y Él hacía como convocaba a sus discípulos. Y acá en esta oportunidad Él convocó a alguien también para que lo pueda seguir. Fíjense, Mateo capítulo 19, versículo 20 dice, y el joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Esta es la historia del joven rico. Lo voy a resumir un poquito antes. Dice que un joven rico se acercó al Señor y le dijo, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para poder heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, bueno, vos tenés que guardar los mandamientos y bueno, y después seguramente vas a heredar la vida eterna. Y fíjense lo que le dijo el joven. Dijo, a ver, poné Samuel 19 que leímos recién. El 20, a ver. El joven, fíjense lo que le dijo el joven. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta hacer? Yo no sé Jesús, pero yo como pastor, si viene alguien que conoce al Señor y guarda todos los mandamientos del Señor y encima me dice, pastor, mira, yo quiero ir a tu iglesia, ¿y qué tengo que hacer? Y no, tenés que servir a Dios, tenés que hacer esto, y yo hago todo eso. Yo lo recibo de una. Encima me dice, pues soy rico y voy a dar un diezmo generosísimo. Y vení hermano, vení, vamos a servir al Señor juntos. Pero fíjense lo que le dijo Jesús. A ver qué dice. Y el joven dijo, todo esto lo he guardado de mi juventud. Jesús le dijo, el 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y después, ¿qué le dice? Y ven y sígueme. ¿Sabe que Jesús quería reclutar a ese joven como un discípulo más? Porque le dijo lo mismo que le decía a los otros discípulos. Cuando estaba Mateo ahí en el banco de los tributos, le dijo, sígueme. Y Mateo dice que dejó todo y le siguió. Pero a este también Jesús le iba a reclutar. Yo creo que hubiera sido uno de los discípulos, porque le dijo, anda, vende tus cosas y después vení y seguime. ¿Saben que a Pedro le dijo también lo mismo? A Pedro le dijo, vos dejá de pescar y yo te voy a hacer pescador de hombres, seguime. Pedro dejó las redes y siguió al Señor. Amén. Amén. Pero fíjense qué pasó. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía, ¿qué dice? Muchas posesiones. Amén. Él tenía cosas por ahí más importantes. Él quería servir a Dios en su forma y en su método, pero él tenía muchas posesiones. Acá hay una palabra la Biblia no dice tenía mucha riqueza. La Biblia dice tenía muchas posesiones. Después aclara que era un joven rico. Pero la posesión que uno puede llegar a tener no necesariamente es plata. ¿No escucharon el término de estar poseído? ¿No? Porque está fuera de sí, hay algo que no tiene, está como poseído. A veces por ahí tenemos posesiones en nuestro trabajo. A veces, yo digo, el trabajo nuestro puede llegar a ser una posesión. Porque el trabajo nos obstaculiza poder servir a Dios. Y el trabajo puede ser hasta más grande que el servicio a Dios. A veces un auto puede ser una posesión. Uno mezquina tanto el auto que y no disfrutar de las cosas porque tenés el auto. Yo tenía en Buenos Aires un Peugeot 504. Bueno, esa sonrisa nomás viejito. Sí, ahí se deschavaron unos cuantos. Y yo lo limpiaba y le ponía perfumito y tenía un tapizado de pana gris clarito. Lo cuidaba a los chicos, no le dejaba subir con barro ni nada. Me acuerdo que una vez mi cuñado se quedó varado en Santa Fe, pasando Rosario un poquito más allá, y fuimos a auxiliarlo con mi suegro.
fuimos a auxiliar, lo que sé yo, y estaba mi cuñado muerto de frío, era invierno, y estaba la nenita, mi sobrinita, y entraron al pollo, se calentaron un poquito, y nosotros le arreglamos el auto, qué sé yo, y con mi suegro tratamos de auxiliarlo y le arreglamos. Y cuando volvimos al auto, como a las 2 o 3 horas, mi sobrinita con una lapicera roja me hizo un dibujo en el asiento, en el tapizado. Y ella muy tierna porque me dice, tío, vos sos nuestro héroe, te hice un dibujito. Y yo no disfrutaba tanto el auto porque era una posesión. Mira, yo no lo ensucien, no le coman adentro. Y ahí ya entendí, digo, no tenemos que ser tan poseídos por lo que tenemos. Porque a veces tenemos cosas, pero a veces las cosas nos tienen a nosotros. Y no podemos disfrutar lo que Dios quiere con nuestra vida porque las cosas nos tienen a nosotros. Algunos tienen mascotas, yo veo con el perro, yo no soy muy mascotero. Paseando el perrito con la bolsita, juntándole la mugre y a veces parece que el perro le tiene al dueño, no al dueño del perro. No tiene una posesión, está poseído por eso porque lo tiene. Y a veces por ahí eso que nosotros tenemos puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestra familia, puede ser todo lo que por ahí nos aparta a nosotros de poder seguir al Señor, es una posesión. Algo que nos aparta de nosotros poder hacer algo para el Señor es una posesión para nosotros. Nosotros cantábamos recién, oh, yo siempre amaré esa cruz. ¿Cuántos lo cantaron de verdad? Yo siempre amaré esa cruz. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Porque eso significa que yo hoy puedo ser salvo. Amén, es un símbolo. Hoy significa que yo puedo ser salvo. ¿Saben que este joven rico, él tenía muchas posesiones, se fue triste? Y Jesús no dice que Jesús fue y lo buscó. Yo capaz que le iba a buscar. Pará, no te apures, no te vayas, vos despacito, vos vas dejando despacito tus cosas y bueno, vení, seguimos, porque era una buena inversión para el reino, ¿o no? Era alguien que servía a Dios, guardaba todos los mandamientos desde chiquitito y encima tenía plata. Y no solamente eso, sino que él quería guardar más cosas porque él llegó a Jesús diciendo, ¿qué tengo que hacer más de lo que yo ya estoy haciendo? Él quería hacer más. Pero la posesión que él tenía le impidió en ese momento ser un discípulo más. Y era perfecto, para mí era perfecto, tenía todas las cualidades que tenía que tener alguien que servía al Señor. Yo lo hubiera cambiado por otro discípulo. Yo lo hubiera cambiado por Tomás, ese Tomás medio incrédulo ahí. Lo hubiera cambiado por Tomás, ¿no? Lo hubiera cambiado por, no sé, por Judas. Ya el nombre nomás ya no es bueno, Judas. Lo hubiera cambiado por Judas. Pero saben que el Señor no lo fue a buscar. Yo lo hubiera cambiado por Pedro. A mí me encanta Pedro porque yo cuando leía la elección que hizo Jesús para sus discípulos, yo me siento muy identificado con alguno de sus discípulos. Yo lo hubiera cambiado por Pedro, rearrebatado. Pedro, impulsivo, él hacía cosas y después se arrepentía y después era muy impulsivo. Era alguien que no calificaba para un trabajo, pero ¿saben que el Señor lo eligió Pedro? Pero vino a Jesús sobre una tempestad inmensa como una montaña rusa y todo asustado y viene alguien en el medio del mar caminando y todo un fantasma. ¿Qué vamos a hacer? Desesperado. Y Jesús le dice, tranquilo, soy yo. Y Pedro, impulsivo, me encanta porque me siento muy identificado con él. Señor, si eres tú, yo quiero ir con vos. Una cosa es subirse a una montaña rusa, otra cosa es bajarse cuando la montaña rusa está andando. Señor, yo quiero ir con vos. Y él tenía esa fe. Jesús le dijo, ven. Ahí nomás se bajó, flaf, en el agua. Y empezó a caminar. Pero ese mismo Pedro que estaba relleno de fe, se ve que actuó impulsivamente, porque después dice que se dio cuenta de que había olas y se empezó a hundir. Hace 2 minutos tenía una fe inquebrantable, pero después, 2 minutos después, se estaba hundiendo. Señor, sálvame. Y el Señor lo salvó. Me encanta Pedro. Porque Jesús le dijo a sus discípulos en una oportunidad, le dijo, ¿qué ustedes piensan? ¿Qué dice la gente que soy yo? Y algunos dicen que vos sos Elías, algunos dicen que vos sos Juan Bautista, que algunos dicen que vos sos fulano, qué sé yo. ¿Y ustedes qué dicen que soy yo?
Y Pedro saltó primero que todo y dice, vos sos Jesús, el Hijo del Dios. Y fíjense lo que le dijo Jesús. Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el mismo Dios. Dios hablaba con Pedro y le revelaba esas cosas. Y era el revelado de Dios, ¿no? El revelado de Dios, Pedro. Capísimo, el revelado de Dios. Pero en el mismo capítulo, unos versículos más adelante, Jesús le dice, mira, tenemos que ir a Jerusalén. Y dice, pero en Jerusalén nos van a matar. En Jerusalén, ¿no te acordás que nos iban a matar en Jerusalén? Uno tiene que tratar de no ir donde nos van a matar, ¿no? Y Pedro le dice a Jesús, pero Jesús, ahí en Jerusalén nos van a matar, no tenemos que ir ahí. Y Jesús le dice a ese mismo Pedro que hace 6, 7 versículos atrás Dios le revelaba cosas, Jesús le dice, vete de mí, Satanás. El mismo Pedro, era el mismo discípulo. Y tenía esas cosas que por ahí estaban en el cielo y por ahí era Satanás hablando a través de la boca de él. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser tan imperfecto? Tan imperfecto. Pedro vinieron a arrestarlo a Jesús. Y Pedro sacó la espada y le pegó en la oreja de Malco. Y le pegó en la oreja porque Malco era medio... Y se sacó porque él estaba apuntando al cuello en realidad. Le pegó el espadazo y él estaba dispuesto a morir, porque si él mataba a una persona, los otros le iban a matar a él. Él estaba dispuesto a morir por Cristo ahí en ese momento, en su impulso, en su deseo de hacer algo para Dios. Pero si usted ve en el mismo capítulo, unos versículos más adelante, él estaba sentado calentándose con gente que le había mandado a crucificar a Jesús, negándolo al Señor. Es más, una señora dice, pero vos sos de aquello. No, yo no soy. Y después dice, pero vos sos aquello. No, no soy yo, ese yo no lo conozco. Y dice que blasfemó, dice con malas palabras. Le salieron viboritas y qué sé yo. Y era el mismo Pedro. Yo me siento tan identificado porque saben que es Él el que nos llamó a nosotros. Con nuestros errores, con nuestras dificultades, con nuestros altos y con nuestros bajos. A veces por ahí estamos y parece que vamos a tocar el cielo y la semana que viene, al otro día estamos, le decía Franco, como una babosa drogada, ¿no? En el piso. ¿Le pasa a usted o a mí nomás me pasa? A mí me pasa, a veces que por ahí hay días que estoy y veo la palabra del Señor y veo que Él nos llamó a nosotros. Y yo veo y leo que dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo les elegí a vosotros. Y veo que el Señor me eligió a mí. Y lo veo a Pedro y digo, ¿cómo el Señor me eligió a mí, le eligió a Pedro? Tan imperfecto, me encanta esta parte cuando el Señor le va a buscar a él. Fíjense, Juan capítulo 21. Y Pedro, después de haber negado al Señor, el discípulo que más tenía ese fuego en su corazón, se fue a pescar. Y no solamente que se fue a pescar, sino que él armó una revuelta, porque dice que se llevó unos cuantos compañeros más. No es que se fue a pescar solo y dice, che, vamos a pescar, y si no pasa nada, ya murió Jesús, terminó nuestro trabajo, terminó nuestro ministerio. Y se fue a pescar. Pero ¿sabe qué lindo es el amor del Señor? Porque allá Jesús le fue a buscar en la playa. Y Jesús se le apareció en la playa y le decía, Juan capítulo 21, el versículo 4, fíjense que dice, cuando ya iba amaneciendo se le presentó Jesús en la playa, mas sus discípulos no conocían que era Jesús. Y fíjense que Jesús le dice, y Jesús le dijo, hijito, ¿tenés algo de comer? Y le respondieron, ¿qué dice? No. Dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por esa gran multitud de peces. ¿Saben que Jesús se le apareció y se le apareció haciendo milagros otra vez a ellos?
A pesar de que ellos le habían dejado, a pesar de que ellos habían vuelto a su vieja vida, Jesús le apareció y le apareció haciendo milagros. Nosotros a veces fallamos y a veces nos fallan a nosotros también. Y nosotros lo primero que hacemos cuando fallamos o cuando alguien nos falla y necesita algo de nosotros, ya va a caer, ya va a venir con el caballo cansado, ¿no? Ya va a venir, ya en un momento, déjale que ya va a venir. Y cuando viene nosotros tenemos ahí la falla guardada en nuestro bolsillo, en el bolsillo de nuestro corazón. Pero fíjense qué hermoso el Señor. Nosotros cantábamos, oh, yo siempre amaré esa cruz. Jesús les dijo que vengan a comer, y después que Jesús preparó el desayuno y que ellos comieron, el versículo 15, fíjense lo que le dice Jesús. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo, Simón Pedro, le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿qué le dice? ¿Me amas? A mí me encanta porque Jesús no le vino con un reproche. Jesús no le vino diciendo, ¿por qué al final tanto prometiste que ibas a servir y ahora estás pescando? Jesús no vino a decirle, Jesús lo único que le interesaba al Señor era si Pedro lo seguía amando. Porque que nosotros estemos bien o que nosotros estemos mal, va a pasar. Y pasa siempre. Y va a seguir pasando, yo creo que hasta que venga el Señor. Pero lo que no tenemos que perder es el amor por el Señor. Amén. El amor por el Señor. Él le decía, ¿me amas? Y Pedro le dijo, fíjese que dice Pedro. Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes, ¿qué dice? Todo, tú sabes que te amo. Amén. El Señor conoce nuestro corazón. Por eso es que Él nos eligió. Yo a veces oro y me toca orar por algunos hermanos. No están ahora acá. Algunos sí, pero otros no. Y digo, Señor, ¿por qué lo elegiste a este tipo re complicado, Jesús? Me vuelve loco, Señor, hace algo. Pero saben que lo eligió el Señor. No lo elegí yo. Si yo lo hubiera elegido otro. Que tenga todas las cualidades y encima que tenga plata porque entonces me puede ayudar. No, eligió a aquel seco, le tenemos que ayudar siempre. ¿Por qué Jesús elegiste a ese? Pero es el Señor el que le eligió. Es el Señor el que le eligió. El Señor le eligió a ustedes. Él fue el que le eligió. Y cuando nosotros fallamos, Él no nos reprocha porque nosotros fallamos. Él quiere saber si vos seguís amando al Señor o no. Amén. Él quiere saber si vos seguís amando a pesar de que por ahí vos le erraste y fallaste una vez y fallaste otra vez. Él quiere saber si vos le seguís amando. Porque si vos le seguís amando, podemos empezar de nuevo. Amén. Él le mandó a Pedro y le dijo, ¿me amas? Sí, bueno, apacienta mi oveja. Él le dio un trabajo automáticamente que después que le preguntó si le amaba, él le dijo, bueno, vamos a hacer esto. Vamos a trabajar. Amén. Él a veces nos pregunta a nosotros si nosotros le amamos. Y saben que lo más importante es para el Señor si nosotros le amamos o no. Amén. Si nosotros le amamos o no. Y Jesús le dijo después que le siguiera a Pedro. Jesús después le dice al Señor, fíjese que dice el versículo 19. Al final del versículo 19 dice, y esto dijo dando a entender de la muerte de en qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto le añadió y le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme. Amén. El Señor ya había llamado a Pedro en una oportunidad. Ven en pos de mí, le dijo, y yo te haré pescador de hombres. Pero ahora después, como decía el Dani, me encantaba lo que decía el Dani, porque él decía, vamos a renovar nuestro pacto con el Señor hoy. Amén. Y que el Señor podamos escuchar esa voz, que el Señor nos dice, sígueme. Amén. No importa lo que pasó,
Que podamos escuchar esa voz del Señor que dice a nuestro corazón, sígueme. No importa si nosotros nos equivocamos o si nosotros le erramos o si por ahí nosotros... A mí me encantaba porque yo leía esto esta semana y me veía muy reflejado con Pedro. Y que por ahí me equivoco en el camino. Yo no sé qué conversación tuvo Pedro después que entró a la barca, después que se hundió y sus compañeros vieron que él se había hundido. No sé, capaz que los otros dijeron, viste, te hundiste, chabón, qué metido que sos. Y Pedro seguramente le habrá dicho, pero caminé. 5 pasitos yo caminé. Yo le voy a contar a mi nieto que yo caminé por el agua. Ustedes no. Amén. Amén. A veces nos equivocamos, pero tenemos la oportunidad de poder caminar. Amén. Tenemos la oportunidad de poder hacer. Y si nos equivocamos, volvamos al Señor. Y cuando nosotros volvemos al Señor, yo decía este jueves, cuando teníamos la reunión administrativa, busquemos de poder orar al Señor en secreto más que en público. Porque ahí en el secreto nosotros podemos hablar con Él y nosotros solamente. Amén. Y cuando nosotros hablamos con Él, Él va a llegar y va a decir, ¿me amas? Y yo llego a veces y me equivoco, no sé, tuve un mal día, algo, se me cruzó mi vecino y vengo malo y digo, no sé qué va, y voy a mi pieza y digo, Señor, estoy re enojado. Y el Señor seguramente con un pecadito me dice, bueno, tranquilízate. Vos me seguís amando. Y sí, Señor, yo te amo, pero vos me seguís amando. Bueno, listo, levantate, vamos a arrancar de nuevo. Qué lindo que es poder tener esta conversación con el Señor. Amén. Y poder arrancar de nuevo. Yo no sé cómo fue la semana de ustedes. Decía Franquito, tuvo una semana complicada. Una semana que por ahí estuvimos abajo, por ahí negamos al Señor y por ahí hicimos un montón de cosas que por ahí no teníamos que haber hecho. Pero lo importante siempre es saber si nosotros amamos al Señor. Fíjense que dice en Romanos capítulo 8, 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ponelo, Samu, Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué dice? Le ayudan a bien. Si nosotros amamos realmente a Dios, nuestros errores nos van a ayudar a bien. Nuestras flaquezas, las cosas que por ahí nosotros pensamos, ¿cómo hice esto? ¡Ay, otra vez hice esto! Si nosotros amamos a Dios, hay una oportunidad más. Y eso que hicimos mal nos va a ayudar a bien después. Fíjense que dice, esto es a los que conforme a su propósito, dice, son llamados. ¿Cuántos se sienten llamados del Señor? ¿Saben que yo me siento llamado del Señor? Y yo siento que muchas veces tengo que tener esta charla con el Señor en la pieza. Amén. Y decirle al Señor, Señor, yo te sigo amando, me cuesta mucho, Señor. Y a veces por ahí erro y me falta por ahí fe para muchas cosas. Pero yo quiero que vos sepas que yo te sigo amando. Nosotros cantábamos, yo siempre amaré esa cruz. Amén. Hoy yo siempre amaré esa cruz. Que nosotros podamos amar al Señor sobre todas las cosas. Porque si nosotros amamos al Señor, hay una oportunidad más. Amén. Pónganse de pie en esta noche. Es que el Señor nos ayude a nosotros poder amar al Señor sobre todas